Oremos. Padre de amor, seguimos, Señor, pidiéndote porque te necesitamos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu presencia, necesitamos, oh Dios, tanto de ti, Padre. Y queremos en esta hora pedirte por el vecino de Miguel que se llama Rafael, que está muy enfermo. Te pedimos, Señor, que tú estés allí con él. Y como dijo Samuelito, mi Dios, no solamente esa enfermedad física sea curada en él, oh Dios, sino también ese perdón que Rafael necesita de sus pecados. Que sea curado física, mental y espiritualmente. Que tu mano de amor se puse sobre él. Y también queremos depositar en tus manos, Señor, el proyecto de nuestra hermana Gloria Morel. En tus manos le ponemos, Señor, para que tú obres poderosamente allí en ese proyecto y que sea hecho conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tú nos escuchas siempre. Inclina tus oídos para escucharnos. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues ya no vamos a seguir hablando más por aquí. Vamos ahora a darle paso a nuestro amigo y hermano Tony Acosta, que nos trae un tema muy, pero muy bueno. Preparación para la crisis final. Preparación para la crisis final. Bueno, es un tema, Tony. Siempre es un tema de actualidad. De actualidad. Podemos llamarle un tema de verdad presente siempre. Amén, gloria a Dios. Esos son los temas que necesitamos escuchar en este tiempo. Tony, el tiempo que resta es todo tuyo. Una alegría, mis amados, el volver a reencontrarnos. Ya tenía el deseo, el anhelo de poder compartir una vez más con mis amigos, hermanos de Betania por siempre. Amén. En el último mes, pues he disfrutado del reencuentro con algunos de ustedes. Rodi vino a visitarnos hace un par de semanas y fue un reencuentro maravilloso después de más de 20 años sin vernos. Y el fin de semana pasado tuve la alegría, el gozo de conocer a Ángelo, quien vino con su esposa Cani a la campaña que estábamos dando en Filadelfia. También vino Arodis y Mildred. Así que, aunque estamos distantes, pero el Señor me dio este regalo de reencuentro con ustedes. También algunos como Eliani, que no la conozco, pero que hemos estado en contacto, y todos los demás de este maravilloso grupo. No se me pongan celosos, sino que estoy mencionando a los que últimamente el Señor me ha dado la alegría, el gozo de compartir. En Amén, esta noche, amén. mis amados, el tema que tenemos en agenda es un tema de vital importancia. Y es de vital importancia, un tema relevante, porque tiene que ver con nuestra preparación espiritual. Yo recuerdo los años de mi adolescencia, Felicidad, un libro muy popular en el adventismo y que los miércoles solía leerse. Muchos predicadores venían itinerantes recorriendo las iglesias. Y había un libro titulado Preparación para la crisis final. ¿Lo recuerda ese libro? Era un clásico. Claro, Era un Fernando clásico. ¿Ah? Fernando Chay. Claro, un clásico del adventismo. Yo recuerdo que era el libro más leído en cuanto a lo que tiene que ver con eventos finales y la preparación espiritual. Ese libro de alguna manera ha sido reemplazado por el libro de Elena G. de White, la compilación Eventos de los Últimos Días. Son muy similares. Aquel por un autor, un hombre que tuvo una extraordinaria trayectoria, un gran ministerio dentro del adventismo, y la compilación de La Sierva del Señor. ¿Por qué es importante hablar de este tema de la preparación y sobre todo
hablar de preparación para la crisis final. Nosotros sabemos que la vida tiene, al igual que la realidad climática del planeta, tiene sus estaciones. Yo diría que la vida tiene sus primaveras, la vida tiene sus veranos, tiene sus otoños, también tiene sus inviernos. Son etapas de la vida. Y aunque en República Dominicana no cae nieve, pero yo recuerdo mucho los años de mi infancia. En el campito donde vivía mi abuela, recuerdo que los campesinos, cuando iba a llegar el mes de mayo, antes, en abril, al final, se abastecían de leña, hacían provisiones, porque cuando el clima era más estable, cuando no existían estos problemas actuales del cambio climático, era predecible que en la República Dominicana el mes de mayo iba a ser un mes de lluvias. Y los campesinos hacían provisiones, se preparaban para cuando llegara el mes de mayo, tener leña seca, tener alimentos. Yo lo recuerdo en casa de mi tío abuelo, yo un niñito que disfrutaba de esa experiencia. Otra Tony, cosa es que y antes caía granizo. también caían granizos, las granizadas inolvidables, era nuestra equivalente a la nieve. Y también tenemos los huracanes. Ahora, ¿por qué hago mención de esto cuando vamos a hablar de un tema eminentemente espiritual? Hago mención de esto porque no es un secreto, en Dominicana hay árboles que por su naturaleza, sus raíces muy profundas, sus ramas muy resistentes, y los huracanes, aunque los azotan con fuerza, con furia, estos árboles casi siempre se mantienen firmes. En esta noche, antes de abrir la Biblia, siempre pido que abramos el corazón y vengamos al Señor en oración. Así que una vez más vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir una vez más ante tu presencia. A la mitad de la semana nos has permitido hacer esta pausa para reencontrarnos contigo, para nosotros también tener ese contacto como hermanos, como amigos, poder venir ante ti, presentarte nuestras necesidades, que tú las conoces todas. Más bien venimos ante ti no para informarte de cosas que no sepas. Venimos ante ti para, confiando en tus promesas, decirte que nos des la fe, la fortaleza para poder mantenernos firmes y fieles, no importa cuáles sean las circunstancias. Sabemos que tú has dicho en tu palabra que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. También has dicho que todo el que quiera vivir piamente en ti, todo el que quiera hacer tu voluntad, todo aquel que sea fiel a tu palabra, tendrá en este mundo de pecado pruebas, dificultades, y en momentos más críticos padeceremos persecución. Sin embargo, tú has prometido estar con nosotros. En esta hora, Padre, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro maestro, que Él sea nuestro instructor. Y no solamente queremos información, Padre, acerca de lo que tú has dicho, impártenos tu poder para poder obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía que la vida tiene sus estaciones. Yo quisiera pedir la felicidad antes de yo leer y compartir algunos textos, que nos lea una cita que le compartí acerca de una ilustración que usa el espíritu de profecía para que podamos entender la importancia que hay de estar preparados
para cuando llegan los momentos difíciles. Okay. Felicidad es el momento para que nos compartas, por favor, la lectura de esa cita. Ok. Eso está en el conflicto, Tony, la cita. Sí, conflicto inminente. Conflicto inminente, ok. Página 85. Dice, cuando llegue el tiempo de prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que la pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que nos sea dado a distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Tremenda cita. Tremenda. Yo diría en esta noche felicidad, y Miguel, Samuel, gloria a los demás hermanos que están presentes, que sería suficiente meditar en el contenido de esta cita, orar, cantar un himno y decir hasta mañana o hasta luego, porque esta cita es muy reveladora. Dice esta cita que en medio de la relativa paz, libertad, en circunstancias normales, no es evidente la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Aún adoremos juntos. Y ella hace alusión a un estado de tibieza que puede haber en el corazón, en la experiencia de quienes profesamos ser cristianos. Y ella dice que estos, los tibios, serán de los que cuando llega la prueba terrible se van. Y nosotros sabemos que hay una declaración con relación a la última iglesia, a la nuestra, que habla de un estado de tibieza. Ahora ella hace énfasis también. No hay diferencia entre los árboles de hojas perennes y las que los pierden en el verano. Aquí, cuando llega el otoño, uno se da cuenta, porque en el otoño los árboles de hojas perennes y los que no lo son es notable. El pino, usted lo ve que se mantiene verde en las 4 estaciones, no hay cambios. Pero hay un tipo de árboles cuyas hojas empiezan a tornarse amarillentas, rojizas, y eso es un espectáculo a la vista. Uno lo disfruta y dice, wow, el otoño. Esas fotos salen impresionantes, hojas amarillentas, rojizas. Pero luego, en ese proceso, llega un momento en que esas hojas, ya entrado el invierno, se caen y quedan desnudos los árboles. Y ella tomó eso para ilustrar la realidad de la experiencia cristiana. Dice, cuando llega la aflicción, la crisis, las pruebas terribles que están cuando lleguen, que están por venir, dice, ahí será evidente quiénes son cristianos auténticos y quiénes no. Es por esto que se hace necesario el que nosotros entendamos la necesidad de una preparación diaria con el Señor. Y hoy miércoles profético, no sé cuántos recuerdan los versículos que nos leyó la hermana Felicidad en esta noche del Evangelio según San Mateo,
hablándonos de una declaración que Jesús hizo a sus discípulos y de la reacción y las palabras de uno de los discípulos llamado Pedro. ¿Lo recuerdan? Jesús dijo, todos ustedes se van a escandalizar, todos ustedes por el miedo, por el temor, en medio de la crisis, van a claudicar, van a abandonar. Y Pedro dijo, Señor, aunque todos te abandonen, aunque todos claudiquen, aunque todos te traicionen, yo, Señor, no lo haré. Y no solamente dijo esto, Pedro, dijo, si es necesario morir por ti, yo estaría dispuesto a hacerlo. O sea, Pedro juró fidelidad y lealtad en todo momento y circunstancia, incluyendo los momentos más difíciles. Todos conocemos el desenlace de la historia de Pedro y los demás discípulos cuando llegó la crisis del arresto de Jesús. Todos huyeron. Todos lo abandonaron. Todos le negaron. Pedro lo hizo de manera verbal porque fue abordado en medio de la crisis y se le señaló como un seguidor de Cristo y él dijo, no, yo ese señor no lo conozco, nunca lo he visto, no sé quién es. Y varias veces le hicieron a Pedro, lo abordaron con que tú eras uno de ellos. Y una de las ocasiones que solamente lo menciona Juan, donde Juan lo menciona por nombre. Dice alguien, una de las que identificó a Pedro le dijo, tú fuiste el que le cortó la oreja a Malco. O sea, no solamente lo identificó, sino que le recordó algo que podía traer a Pedro serios problemas y dificultades. Y él, no, hasta el punto de maldecir. ¿Por qué esta historia es relevante y es importante en cuanto a la vida espiritual? Por muchas razones. Una de ellas es, Pedro fue un hombre que lo dejó todo por seguir a Jesús. Dejó las redes, dejó la pesca, dejó la barca. Renunció a muchas cosas con tal de seguir al maestro. Pedro era un hombre sincero, era un hombre honesto. Pedro era un hombre que amaba a Jesús. Y a pesar de esa situación, de esa realidad, cuando llegó la crisis, lo negó. La pregunta en esta noche de miércoles profético y hablando de preparación para la crisis final, ¿por qué Pedro negó a Jesús si le amaba? ¿Por qué Pedro, si lo había dejado todo por el maestro, lo negó en el momento de la crisis? Y no solo Pedro. Yo no sé si nosotros estamos conscientes o tomamos conciencia de la realidad de que los discípulos en los días de Jesús eran los de verdad presente. Los de verdad presente eran los discípulos, o sea, el grupo selecto, el grupo que estaba identificado con Jesús, que había aceptado a Jesús como Salvador y que Jesús los reclutó para prepararlos para la gran misión que les encomendó. Estos eran los de verdad presente. Todos los de verdad presente abandonaron la verdad cuando llegó la crisis. Y abandonaron la verdad, no un concepto o un compendio doctrinal de las 28 creencias, no. Abandonaron a aquel que es la verdad encarnada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos abandonaron la verdad, que es una persona llamada Jesús. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque cuando llegó la crisis, no estaban preparados para hacerle frente a la crisis. Y te hago la pregunta, y es lo más importante, no diagnosticar el problema que se dio con los discípulos, sino encontrar a la luz de la Biblia cuál es el secreto, cuál es el tipo de preparación que necesitamos en este tiempo para cuando llegue la crisis final. Y esto es importante porque si tú y yo
en medio de las crisis pequeñas del presente, no tenemos una experiencia de victoria y no mostramos lealtad, fidelidad a prueba de fuego al Señor, cuando llegue la crisis mayor, quienes no hayamos estado ejercitados en las crisis pequeñas para en ellas crecer, aprender, vencer, cuando llegue la mayor crisis, pues sucumbiremos. La Biblia lo dice de una manera muy ilustrativa. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, cuando tengas que correr con los de a caballo, ¿qué no será de ti? Ahora, yo quisiera invitarles. Fue un tema que en un momento toqué algunos versículos, compartí con ustedes, pero en esta noche es muy revelador, porque siendo que este es un miércoles profético y que los dos capítulos de la Biblia más relevantes desde el punto de vista de la declaración profética son el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Cuando se habla de profecías en el contexto de predicciones, Daniel y Apocalipsis son los libros por excelencia. De hecho, se nos recomienda que ambos sean estudiados juntos, porque el mensaje que hay en Daniel está también contenido en el Apocalipsis, y uno arroja luz sobre el otro para que nuestra comprensión sea mayor. Ahora, si bien es cierto que las profecías del libro de Daniel y las del libro del Apocalipsis son relevantes, en esta noche yo quisiera hablarte de la relevancia, no de las predicciones del libro de Daniel, sino de la experiencia del profeta Daniel. Porque tú puedes y yo puedo conocer las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis, pero si no estamos preparados para cuando los eventos predichos en estos libros tengan su cumplimiento, nosotros sucumbiremos, claudicaremos, negaremos la fe tan ciertamente como lo hicieron los discípulos cuando llegó la crisis. Daniel capítulo 6. Acompáñenme allí para leer algunos versículos de este maravilloso relato. La experiencia del profeta Daniel es una experiencia que hoy por hoy revela los puntos relevantes que tienen que ver con la experiencia cristiana auténtica. El capítulo 6 de Daniel inicia con el mensaje de que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas, escuchen bien, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, ¿cómo era él? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos con él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el relato? Que Daniel, por su lealtad, por su fidelidad a Dios, por su alta investidura de ser un hombre de Estado, ocupando un puesto elevado en un gobierno, en una nación que en su momento era la potencia, un imperio mundial, por esta lealtad, fidelidad y por el alto puesto de Daniel, sus compañeros sintieron celo, sintieron envidia. Dice que ellos empezaron a observar, a espiar, a seguir a Daniel, pero no encontraron en la página de servicio de Daniel ninguna falta. Interesante. Como funcionario, dice el texto que Daniel era fiel.
como funcionario era íntegro. Y yo me imagino estos hombres, felicidad, como hacen hoy. Hoy están que los que entran a ocupar un puesto relevante en el gobierno deben hacer una declaración de bienes y ser sometidos a auditorías, y su desempeño en funciones en puestos públicos son evaluados con una... A Daniel, los auditores tomaron cada peso confiado a Daniel para ver si encontraban un motivo para poder acusarlo y despojarlo de su puesto, desacreditarlo. El texto dice que no lo encontraron. Imagínense 120 hombres, élite de la élite de un imperio, atentos a un solo hombre, y no encontraron nada. Ahora, cuando no encontraron nada en el campo laboral, pasaron al campo religioso. Y esto es algo importante. Al no encontrar nada en el campo laboral, en lo moral, pasaron a lo espiritual. Y por eso nos dice el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores, sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, la sentencia sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Qué pretensión? La Cámara Legislativa, los diputados, los senadores, los que aprueban las leyes, ahora están diciéndole a estos hombres: mira, rey, promulgas un edicto, fírmalo, séllalo, para cuando el mismo sea promulgado, ya sea de carácter inmutable, infalible, no puede errar, no puede fallar, no se puede cambiar. Nosotros sabemos que lo único que es infalible es la palabra de Dios, que lo único que es inmutable es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ninguna ley creada por el hombre es ley inmutable, no abrogable, no cambiable. Ahora, en el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí viene el texto que en esta noche nos interesa en preparación para la crisis final. Versículo 10. Si usted quiere, olvide todo lo que hemos dicho hasta aquí, leído, pero este versículo es el versículo clave central de este relato. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, vamos a contextualizarlo. Nosotros sabemos que está predicho que vendrá una ley dominical. Nosotros sabemos que se establecerá una marca de la bestia, que se prohibirá comprar y se prohibirá vender con libertad. Las transacciones comerciales estarán controladas de tal manera que quienes no formen parte del sistema y aprueben lo que promulga el sistema están privados de todo apoyo terrenal, de todo apoyo. Ahora, Daniel se entera de que se promulgó la ley. Vamos a imaginarnos que tú nos enteramos que mañana en el Listín Diario, en el Diario Libre, en los periódicos y los medios de comunicación globales, mundiales, aparece ley dominical nacional. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Ay, Señor, y yo que tenía planes y ahora en medio de esta crisis, ¿qué hago? Daniel, en el versículo 10, lo que él hizo es lo que tú y yo estamos ya
llamados a hacer. Cuando Daniel supo, cuando se enteró en los medios, noticia de primera plana, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Qué hacía Daniel? Se arrodillaba. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Oraba y se lamentaba. Ay, ahora voy a perder mi trabajo. Ahora yo que con tanto esfuerzo, sacrificio he llegado hasta aquí. Ahora, ¿qué va a hacer de mí? No, el texto dice, daba gracias a Dios como lo hacía antes. Esto es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque la crisis no consagró a Daniel. Y yo esto lo voy a decir, voy a repetir vez tras vez en los minutos que me quedan. La crisis no consagró a Daniel, encontró a Daniel consagrado. Esto es lo más relevante del texto. Daniel no se consagró porque llegó la crisis. Hay muchos que están esperando tomar decisiones importantes desde el punto de vista personal, individual, familiar. Hay iglesias y aún en el seno de nuestra propia iglesia hay muchos esperando una gran crisis para tomar decisiones que el cielo nos invita a tomar hoy. Hay muchos que están esperando eventos y su cumplimiento para poder tomar decisiones que en fe, si es verdad que le creemos al Señor, estamos llamados a tomar hoy. Hay muchos que están colocando en el futuro lo que la inspiración coloca en el presente. Y en la experiencia de Daniel dice que él, cuando se enteró de la crisis, hizo lo que él hacía antes de la crisis. O sea, vamos a ilustrarlo de una manera sencilla. Daniel, en verano, era un tipo de cristiano íntegro, auténtico, genuino, fiel, a prueba de fuego. Cuando le llegó el invierno de la crisis, de la persecución y de las acusaciones, él, que era un árbol espiritual de hojas perennes, no perdió ni su devoción, ni su confianza, ni su entrega al Señor. Continuó siendo el mismo en el invierno que era en el verano. Y tú y yo tenemos en el relato de Daniel, en la experiencia de Daniel, y dicho sea de paso, en esta etapa de la vida de Daniel no era un jovencito. Cuando él llegó a Babilonia tenía aproximadamente 17 años. Cuando se dio la situación del foso de los leones, aproximadamente tenía 84 años de edad. Casi 70 años de cautiverio en tierra extraña, no por sus propios males, pecados, sino porque corrió la suerte del pueblo que por su infidelidad tuvo que ser disciplinado por el Señor, y usó el Señor a un reino pagano como vara para castigar, para disciplinar a su pueblo. Por eso el Señor no deja de llamarle mi siervo a muchos paganos cuando fue necesario usarlos como instrumento divino para enseñarnos lecciones que en circunstancias normales de paz, de tranquilidad y prosperidad las olvidamos. Daniel, algo relevante del versículo 10 es que nos dice que él abría las ventanas que daban de su cámara, que daban hacia Jerusalén. En medio de la crisis, primero es, Daniel sabía que lo estaban observando y que estaban al acecho. Pero Daniel no ocultó su fe en medio de la crisis. No dejó de hacer lo que hacía, que sabía que tenía espías. Y usted dirá, no, fue un acto de imprudencia de Daniel, fue un acto de fanatismo. No, mis amados. Disimular la fe en tiempo de crisis no es lo mismo que actuar con prudencia en medio de las circunstancias que nos rodean en este mundo. Cuando hay una crisis, no es prudencia el actuar de una manera disimulada o el ocultar lo que somos. Eso es traición.
Eso es negar la fe. Ahora dice que Daniel se arrodillaba hacia Jerusalén. ¿Sabes por qué? Bueno, creo que Felicidad lo va a entender. Yo recuerdo cuando me tocó estar en el ambiente español, donde hay una alta presencia árabe. De hecho, fue gobernada por 8 siglos España y quedó la cultura, la influencia y muchas tradiciones árabes, pero Marruecos, que le queda al lado, más otros que emigran y vienen buscando mejor estilo de vida. Algo sorprendente es que conocí varias familias árabes devotas y cuando ellos se arrodillan en dirección hacia la Meca, invocando el nombre de Alá. Pero los judíos tienen como cultura, no Daniel, todos los judíos, aún en la actualidad, hasta los que viven en Estados Unidos, devotos, cuando se arrodillan lo hacen en dirección hacia Jerusalén. Así que Daniel no está haciendo algo que nuevo, está haciendo algo lo que era su costumbre y la costumbre de los judíos devotos. Ahora él lo está haciendo en medio de una crisis. Y tú y yo sabemos. Tony, ¿sí? Creo, y perdona que te interrumpa, creo que hay una cita bíblica relacionada con eso. Como Dios indicó que cuando estuviesen en la tierra prometida, ellos esa oración la elevaran. Si estaban fuera de la ciudad de Jerusalén, oraran hacia Jerusalén. Creo que es un mandato, me parece. Hay una cita bíblica en relación a eso. Y no solamente hay una cita, Félix, en alusión a la necesidad de dirigir nuestras oraciones al centro de adoración, sino que hay un párrafo del Espíritu Profecía que nos invita a dirigir nuestras oraciones al lugar santísimo del santuario celestial, así como el árabe lo dirige en dirección hacia la Meca, invocando el nombre de Alá. El judío devoto lo hace en dirección hacia Jerusalén, invocando el nombre de Jehová. Los adventistas del séptimo día, que entendemos el ministerio de Cristo en el santuario y que aceptamos su obra intercesora en la actualidad en el lugar santísimo, cuando nos arrodillamos, nuestras oraciones las dirigimos a una persona específica y a un lugar específico donde está nuestro Salvador y nuestro intercesor, que es a saber, Cristo Jesús. Importante la experiencia del profeta Daniel. En medio de la crisis se mantuvo íntegro y fiel. ¿Por qué? Porque Daniel, no cuando llegó ese momento, todos los días antes de entrar en audiencia con el rey terrenal, entraba en audiencia con el rey celestial. Antes de ir a cumplir con las añadiduras del reino terrenal, primero se iba el rey celestial y buscaba, como dice San Mateo 6, busca primero el reino. Y si buscamos primero el reino, si somos fieles al reino, Dios añadirá lo que sea necesario, tanto en nuestras necesidades temporales, con la garantía de que al final nos dará la vida eterna. Ahora es interesante lo que nos dice acerca de Daniel, el mismo rey. Cuando el rey Darío, y sigan leyendo conmigo el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron delante del rey. Ahora el rey se dio cuenta en la trampa que había caído. Versículo 13 dice, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Cuántas veces al día
nosotros dejamos a un lado los quehaceres cotidianos y en el momento de la pausa venimos ante Dios para tanto venir ante Él y también pedir de Él fortaleza y dirección. Dice Daniel, con su investidura, un funcionario de alto rango, tenía tiempo para esto. Dice que cuando el rey, versículo 14, oyó el asunto, le pesó, y no dice que le pesó, dice en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta de sol trabajó para librarle. Es interesante. Ellos dicen, mira, Daniel no te respeta. El rey sabía que si había un hombre en su reino que lo respetaba, que lo amaba, que era confiable e íntegro, era el hombre de Dios llamado Daniel. El rey no tenía ninguna duda, hasta el punto que dice el texto que él intentó librarlo, hizo todo lo posible por librarlo y no pudo. Y esto es algo revelador. Si tú crees que en la crisis final, la amistad que tengas con un diputado, con un senador, con un funcionario o con el mismo presidente te va a librar de las consecuencias de la fidelidad a Dios, te equivocaste. El rey que amaba a Daniel, que era el hombre de más alto rango en el imperio, aunque intentó y quiso librarlo, no pudo. Si tu confianza está en las relaciones o la influencia que pueda tener sobre esta tierra, creyendo que en medio de una crisis espiritual eso te servirá de salvaguardia, estás equivocado. Lo único que nos brindará protección en medio de la crisis es estar bajo el abrigo del Altísimo, es estar bajo las alas del Omnipotente, es haber echado nuestra suerte con el Señor. Ahora el versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, lo que a mí me gustaría que se dijera de mí, que se dijera de Félix, de Miguel, de Samuel, que se dijera de Gloria, de Rodi, de Amy, de Ángelo, de Canny, de Eliadmi, todos nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo el rey en el versículo 16? El Dios tuyo. ¿Y cómo era el servicio de Daniel para el Dios de él? A quien tú continuamente sirves, él te libre. El servicio de Daniel no era intermitente. No era que Daniel estaba consagrado en un momento de su vida, en otro pues se enfriaba y tenía esa experiencia cambiante en el campo espiritual. Aquí lo que el rey está diciendo es que la experiencia de Daniel, el caminar de Daniel con Dios era un continuo. Era algo que se mantenía vez tras vez como una constante. Siempre Daniel, desde que llegó allí cautivo hasta ese momento, había dado testimonio de su lealtad y de su fidelidad a Dios. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue de su palacio y se acostó a ayuno. O sea, lo que quiere decir es, el rey no cenó. El rey dijo, no quiero cena. El rey se acostó a ayuno, dice el texto. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. ¿Recuerdan cuando Saúl era atormentado por los espíritus? ¿A quién traía? A David. ¿Para qué? Para que con el arpa y su voz melodiosa y sus poesías que honraban y alababan al Señor, apaciguar al espíritu malo de Saúl. O sea, los reyes en la antigüedad reclutaban a los mejores músicos. Ahora el rey dice,
no quiero cena, ni quiero música. ¿Qué más dijo el rey? Dice, le fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No pudo dormir. Usted, por alguien a quien no ame así, mire, él amaba tanto a Daniel que no cenó, no quiero música y no pudo dormir. Ahora, lo primero que el rey hizo al amanecer, ¿qué fue? Versículo 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. No se fue a su palacio, se dirigió al foso y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Y aquí repite lo que dijo en el versículo 16. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Yo digo maravilloso, glorioso, que ante Dios fue hallado inocente, tú y yo. También tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tú y yo seremos llevados ante la presencia de aquel que es el único que decide quién se salva y quién se pierde, quién es idóneo para vivir con él y quién no. Dice Daniel que ante la presencia del juez del universo, él fue hallado inocente y ante el rey terrenal también fue encontrado como un hombre íntegro, fiel a sus valores, a sus principios y a su fe. En esta noche, mis amados, la razón por la que he querido compartir con ustedes en el contexto de preparación para la crisis final, este relato, acompañado de la triste experiencia de los apóstoles cuando negaron a Jesús, es para que entendamos que lo que marca la diferencia en medio de la crisis es lo que hemos experimentado y tenido como parte de nuestra experiencia, valga la redundancia, diaria en el campo espiritual. No esperes una crisis para consagrarte y mucho menos para entregarte al Señor. Si en esta noche me está escuchando alguien que aún está en el valle de la indecisión, yo sé que en este grupo, y gloria a Dios por ello, hay muchos que han venido de regreso a los brazos del Señor y hay otros que están haciendo preparativos para venir y renovar su pacto con el Señor. Otros hemos estado en este camino y tenemos que crecer, tenemos no solo que permanecer, porque necesitamos cada día renovar nuestro pacto con Dios. Ahora, en esta noche debo decirte lo que dice la pluma inspirada. No te consagres porque viene ley dominical. No te consagres porque vienen situaciones en el mundo religioso y político las más graves que las que vivimos en la actualidad. La inspiración dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Daniel se consagraba a Dios todas las mañanas. Hacía de eso su primer trabajo. Se encomendaba a Dios por ese día. Lo vivía para su honra y su gloria. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Y cuando llegue la gran crisis, si es que estamos vivos para verla, haremos lo mismo que hizo Daniel. Vendremos delante de Dios. Haremos lo que cotidianamente hemos estado haciendo. Nos arrodillaremos delante del Señor y más que lamentarnos diremos, gracias Señor, porque nuestra redención está más cerca. Gracias Señor, porque el cumplimiento de tu palabra profética más segura nos indica que este mundo de pecado ya está llegando a su final. Gracias Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Hoy es el tiempo de prepararnos. La crisis final vendrá. En el presente tenemos crisis que tenemos que lidiar con ellas en el seno de la familia,
en el vecindario, en el trabajo, en la escuela. Crisis diversas nos afectan en el presente y Dios las permite con un propósito muy particular para nuestro crecimiento y desarrollo. Y para algo más relevante aún, Dios permite crisis en tu vida y en mi vida para que nos demos cuenta por ese termómetro que son las crisis, en qué condición tú y yo estamos. Dios nos permite crisis para que se revelen los rasgos de carácter que hay en ti y que hay en mí. No para destruirnos, sino para remediarlos por su gracia. No olvidemos, en verano no hay diferencia entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. En otoño empieza a verse la diferencia y en invierno es evidente que en este tiempo de relativa paz y libertad, tú y yo podamos hacer cada día ese pacto con Dios que hacía Daniel. Y cuando llegue la crisis, mis amados, nosotros veremos más allá de lo que el común de las personas ven. Veremos venir con poder y gloria a nuestro amado Rey. Que en esta noche el Señor nos guarde, nos bendiga y nos ayude a vivir cada día para el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Tony, me llegó hacia la mente mientras tú estabas dando ya las palabras finales. El sábado estuvimos, como tú bien sabes, estuvimos acompañados con Oliver Coronado y él habló un tema acerca de la generación final. Y una de las características que él dio de esa generación que tienen que tener aquellos que vivan ya en la generación final, ya para esperar a Jesús, una de las características que tenemos que tener todo es la intimidad con Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios. Es necesario, porque todos añoramos serle fiel a Dios, todos anhelamos ser leales a Dios. Y yo siempre me veo a mí misma y digo, Dios mío, en las cosas pequeñas, en lo mínimo, que soy fiel, soy leal, te fallo, haciendo uno siempre esa autoevaluación, que es muy importante, que siempre nos estemos autoevaluando en cuanto a nuestra vida espiritual. Entonces, ¿de qué manera se puede conseguir eso? Pues la relación que tengamos con Dios, porque el éxito nuestro depende de esa relación, de esa intimidad diaria. Relación diaria. Yo no sé si voy a ver la crisis final. Tú no lo sabes. Exacto. Ninguno de los presentes sabemos si estaremos en medio de los eventos finales que afectarán al planeta Tierra. Pero lo que necesitamos saber es que por nuestra entrega al Señor, por nuestra relación con el Señor, por nuestra fidelidad al Señor, no importa lo que suceda, estemos sellados para la vida eterna. Porque amén. Si yo estaré vivo o no, eso no lo sé. Pero hoy debo vivir como si fuese el último y el único día de mi existencia y vivirlo para la honra y la gloria de Dios. Hoy. Amén. Amén. Sabes, el otro día estuve conversando con una persona alcohólica y estuvimos hablando un largo rato porque ya hace varios años que ha dejado el alcohol y al hablar me dice, ¿tú sabes de qué manera yo lo he podido conseguir? Porque para él no ha sido fácil abandonar el alcohol después de tantísimos años con ese vicio de beber. Él sabe que el alcohol lo mata, que el alcohol lo perjudica, pero un alcohólico y uno que fuma mucho no tiene que ver si le rompe los pulmones, si le rompe el hígado. Lo hace porque lo hace. Entonces me dijo, ¿tú sabes de qué manera yo lo consigo? Todos los días me repito, todos los días, hoy no voy a beber alcohol. Hoy no voy a tomar alcohol. Día tras día dice que se repite todos los días esa frase. Hoy no voy a tomar alcohol. Todos los días. De esa manera ya lleva 10 años y pico que lo ha dejado repitiéndose todos los días
hoy no voy a tomar alcohol. Entonces nosotros, yo digo, wow, mira qué interesante. Hoy yo tengo que tratar de serle fiel a Dios hoy. Hoy voy a serle fiel a Dios. Hoy voy a intentar hacer todo lo mejor para mi Dios, con su ayuda, claro está, porque uno mismo no puede. Hoy, siempre hoy, el día a día. Es así, Bien. Félix, es consagrarnos a Dios todas las mañanas. Consagrarse quiere decir el yo presentarme delante de Dios y dedicarme, decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí un instrumento tuyo hoy. Y cada día, así como tú decías, que como una terapia se repetía todos los días lo que él entendía que debía de hacer para poder superar su adicción. Exactamente. Si tú y yo todos los días venimos delante de Dios y nos consagramos a Él por ese día, no por el de mañana. Yo no le puedo decir, Señor, mira, yo me voy a consagrar, o como los discípulos, aunque todos te nieguen, yo no. En la victoria en esta guerra espiritual no depende de la fuerza de voluntad ni de la convicción intelectual que tengamos de la verdad. Depende de la relación vital, de la comunión que tengamos con Dios. Y ese es un asunto diario. Así es. Bueno, Tony, quedan quedan así unos minutitos. Siempre a nosotros nos gusta dejar, si alguno, en estos temas proféticos, si alguno tiene alguna pregunta relacionada con lo que Tony ha dicho, siempre damos esa oportunidad para que alguien pueda preguntar algo si desea. Si no, pues concluiremos. Ok, ¿algún comentario, pregunta en esta noche? Yo tengo una inquietud, Tony. Ok, Ávila. Mira, si por ejemplo yo estoy aquí en República Dominicana y yo quiero mirar para Jerusalén, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde miro? Si tú estás en Dominicana, que tiene que mirar es hacia el cielo, al lugar santísimo del santuario celestial, porque ya la Jerusalén terrenal, que de hecho hace poco fue que se trasladó y que el presidente que acaba de perder el mando aquí en Estados Unidos le concedió a Israel el tener allí y movió su embajada a un lugar geográficamente estratégico. Ya en el día de hoy no es relevante, no es importante ni es necesario el que nos dirijamos hacia Jerusalén. Más bien hoy lo que necesitamos, Ávila y los demás que me escuchan, es poder identificar dónde está Jesús y cada día reorientarnos y hacia allá dirigir nuestras oraciones, nuestras súplicas y pedir de Él el poder viniendo desde ahí, y en el santuario celestial, que es donde Él está, desde ahí Él vendrá en nuestro auxilio y su intercesión nos dará lo que hoy por hoy necesitamos como individuos, como familia y como iglesia. Amén. Es a saber, un corazón limpio y una experiencia auténtica de caminar con Él. Yo entendí eso. Lo que pasa es que, como tú dijiste, que los judíos todavía lo hacen, por si acaso hay un judío para saber para dónde que van a mirar. Tú sabías eso. Gracias, Ávila, la verdad que pero yo muy sé interesante, muy interesante la pregunta, Ávila. Okay. Sumamente interesante. Sí, sí, es verdad que ya eso, ellos lo entienden así, los musulmanes, todos. Tú ves los trabajadores que trabajan en la construcción, no importa, en el medio cogen la acera de la calle, tiran su mantita y allí les ve orando hacia la Meca. Okay. Es algo muy común que se ve por allá, en esos países, para allá. España. Se ve muchísimo. Sí, en España y en muchos países de Europa donde están ellos diseminados. Okay. ¿Alguna inquietud más? Gracias, Ávila. Gracias. Quiero decir algo. Sí, Ávila. Sí. No, Samuel. Samuel, perdón. Es posible que lo que dice Ávila tiene un poquito de hasta de coherencia, porque yo estoy seguro de que Daniel, aunque se inclinaba a orar hacia la dirección donde queda Jerusalén,
Él sabía que quizás que el Señor estaba en el cielo. ¿Entiendes? Eso es un asunto, Tony, quizás de concepto. ¿Me entiendes? Quizás por la misma palabra decía, o muy bien dicho, el que escribió decía que el Señor que en Jerusalén, y tenían eso entre ceja y ceja, pero al final ellos sabían que Dios estaba en el cielo y le pedían al Señor, ¿me entiendes? Eso era un asunto, hay que ver esa parte ahí. Tienes razón, Samuel. Lo único es que en los tiempos antes del año 70, cuando el templo fue destruido y que había una predicción de parte del Señor acerca de la consecuencia que correría Israel, era orden divina que en el lugar terrenal donde estaba el templo, construido por orden de él, que era el símbolo de su presencia, y hacia ahí debían ellos dirigirse. Y es igual que lo del Cordero. Aunque el Cordero era Jesús, ellos tenían que cumplir el símbolo del corderito de 4 patas, la ovejita, y llevarla ante el altar del sacrificio, aunque ese no era, pero ellos tenían que hacerlo. Entonces los judíos, aunque la presencia real de Dios es en el santuario celestial, pero Dios había prometido su presencia en el santuario terrenal. Ahora, en el año 70, ya todo eso claudicó, y en el año 31, con la crucifixión de Cristo, ya sí se había concluido ya esa etapa de la presencia del Señor en el templo. Y en el año 70 el edificio ya sin la presencia de Dios había sido destruido. Pero el año 31 ya eso había caducado. Exacto. Y recordemos también que Daniel sabía que allí en ese templo que estaba en Jerusalén se quemaba ese incienso. Se quemaba el incienso donde siempre seguía, aún esperan en cautiverio, se quedó parte del pueblo allí en Judá, y se seguían haciendo los sacrificios y se seguían haciendo todas aquellas cosas. Se quemaba ese incienso todos los días con ese sacrificio matutino y vespertino también. O sea, que era algo, una orden divina, y ellos la acataban hasta que llegó, por supuesto, la destrucción definitiva en el año 70, que ya ahí se acabó. Bien, ¿alguna inquietud más? ¿Alguna inquietud? ¿Decir algo más? Bueno, pues entonces vamos a concluir, Tony, en esta noche. Gracias por ese tema tan maravilloso, como siempre. Y antes de que ores, me gustaría que nos diera por lo menos una idea de la semana que viene. ¿Qué tendremos la próxima? Es una semana, va a ser muy especial porque tiene que ver con algo que está vinculado a lo que fue el tema de hoy, los eventos finales. Nosotros como iglesia, que tenemos la palabra profética más segura, que tenemos un reloj profético que necesitamos aprender a ver la hora en él. Y también necesitamos entender cuál es el lugar de los eventos en cuanto a la importancia del por qué el Señor nos advirtió acerca de ellos y reveló cuándo estos tendrían su cumplimiento. Siempre tomando en cuenta que esta semana, más que para traer información acerca de eventos, que sí estaremos informando acerca de ellos, es para que tengamos la preparación necesaria para cuando estos tengan su cumplimiento, no nos destruyan la fe y podamos ser esos árboles de verano cuando llegue el invierno. Amén, amén. Entonces, señores, quiero informarles que la semana próxima tendremos una semana de orientación profética, una semana completa vamos a llamarla de reavivamiento, de reforma, ¿verdad, Tony? Espiritual, todos esos temas que nos van a ayudar a que estemos preparados. Cada día tengamos esa linda comunión con Dios. Así es que te pedimos pues que invite a tus amigos, a tus vecinos, a tus allegados a que se conecten. Empezamos el sábado, Dios mediante 14,
con esta semana de orientación profética. Creo que estará en el libro, basada en el libro Eventos de los Últimos Días. Así es que, mis amados, están todos invitados para la próxima semana, Dios mediante. Muy bien, todos. Pues vamos a ir despidiéndonos con una oración, por favor. Oremos, Padre amado. Gracias porque hoy podemos venir ante tu presencia, no en un lugar físico, geográfico que esté en esta tierra. En el pasado, tus hijos dirigían sus oraciones hacia la Jerusalén terrenal, porque así tú lo habías indicado. Pero gracias porque Jesús inauguró una nueva etapa y por su venida a nuestro mundo, por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su intercesión, por su obra especial en el lugar santísimo del santuario celestial, hoy nosotros podemos dirigir nuestras oraciones hacia el lugar donde está nuestro amado Salvador, confiando en que no por nuestros méritos, sino por los de Él las recibirá y las presentará delante del Padre, para que todo lo que pidamos conforme a su voluntad pueda ser hecho en nosotros para su honra y su gloria. Oh Padre, tú conoces nuestras necesidades. Conoce la situación de cada integrante de este grupo, de cada familia aquí representada. Sabes cuál es el tipo de experiencia espiritual que tenemos en la actualidad. Oh, Padre, ayúdanos a no esperar un momento de crisis, a no esperar una enfermedad terminal, a no esperar una calamidad para hacer la entrega que necesitamos hacer a ti, para poder hacer el reavivamiento y la reforma necesaria en nuestras vidas. Que no esperemos una crisis para consagrarnos, sino que podamos hoy hacer contigo ese pacto de vivir para ti cada momento que nos permitas estar sobre esta tierra. Amén. Y cuando el mundo no sea más, Padre, nuestro mayor anhelo, deseo es poder estar sellados para la vida eterna. Amén. Bendice este grupo de Betania, amigos de Betania por siempre. Bendice nuestros integrantes, también a aquellos que han venido a formar parte de este grupo a través del vínculo con personas que hemos crecido juntos y que hemos vivido tantos momentos tan especiales e inolvidables. Amén. Aún no hemos llegado al final de esta carrera, pero permítenos, Padre, avanzar con los ojos puestos en ti, para que nada ni nadie nos separe de tu amor, para que no nos desviemos del buen camino. Oh Padre, en esta noche, al ir ya a descansar, te agradecemos por proveernos un lugar cuando hay tantos miles, millones que no saben dónde van a dormir. Tristemente, en este mundo de pecado, de injusticia, muchos que están deambulando por las calles, otros están en países en guerra, en conflictos, y no tienen la comodidad, no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de descansar, aún en un ambiente sencillo, pero podemos hacerlo y disfrutar de un descanso. Oh Padre, te pedimos por aquellos que no tienen ese privilegio ni esa oportunidad, pero a nosotros, Padre, al venir ya para el descanso después de la jornada de trabajo y este momento en comunión contigo, pedimos que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor, que nos guarden de todo mal, sobre todo, Padre, que nosotros siempre podamos estar bajo tu abrigo, tu protección, con el perdón de nuestros pecados y agradecidos por los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador, quien está intercediendo por nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.